Nuevamente, buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar este desayuno virtual del día de hoy. Nos acompaña como disertante el contador Marcelo Badra, reconocido tributarista del medio local, con amplísima experiencia en todo aquello que tenga que ver con impuestos y con un cabal conocimiento de la interacción de los impuestos y los instrumentos financieros. La idea de la charla de hoy es actualizarnos sobre todo lo que son novedades que ya estaban vigentes en algunos casos cuando dimos algo parecido en marzo y algunas cuestiones que fueron apareciendo a lo largo de este año, del tratamiento impositivo de algunos activos, pero especialmente de algunas herramientas que se pueden utilizar que complementan la eficiencia financiera de los instrumentos o vehículos de inversión o de financiamiento que ya existen, ¿sí? Con la parte fiscal. La parte fiscal en la Argentina es extremadamente importante, ya que la carga tributaria formal es muy fuerte, y si uno no trabaja, digamos, para evaluar las diferentes alternativas que ofrece la ley impositiva y la práctica impositiva para utilizar los diversos vehículos y herramientas para lograr eficiencia, valga la redundancia, así como uno trabaja para que la parte de producción de una empresa o todo lo que es la parte agronómica en un producto agropecuario, o lo que puede ser conseguir la mejor performance del departamento de ventas, entendemos que las finanzas y los impuestos también tienen que ser tratados con ese mismo criterio. Hay que buscar hacerlos eficientes, más en un entorno desafiante de altísima presión impositiva y de altísima inflación, ¿sí? Con las particularidades que eso genera en diferentes impuestos. Sin mucho más preámbulo, lo dejo con Marcelo. Les pido simplemente que todo lo que sean preguntas las escriban en el chat. Alguna que sea muy puntual la vamos a ir haciendo a lo largo de la exposición, y si no, nos vamos a dejar un espacio al final para transmitir las inquietudes que ustedes muestren o que vayan apareciendo a lo largo del examen. Así que, Marcelo, largamos más. Bueno, buenos días. Gracias, Aníbal, por invitarme nuevamente a hablar de estos temas. Efectivamente, como bien vos decís, la reforma impositiva invade la actividad financiera de forma tal que si no la tenemos en cuenta se nos pueden distorsionar los cálculos que hagamos en cuanto a los beneficios que creemos que podemos llegar a tener. ¿A qué nos vamos a referir hoy? Nos vamos a referir a las modificaciones que hubo en materia impositiva relacionado con lo financiero con la reforma de diciembre pasado. Hubo una reforma importante tanto en personas humanas como en sociedades y empresas. Para personas humanas vamos a ver que se derogó el impuesto cedular a los rendimientos y fundamentalmente se reinstauraron una serie de exenciones similares a las que existían antes de la reforma del 2018. Y esto es importante porque vamos a llegar a la conclusión que en la medida de lo posible va a convenir realizar inversiones en cabeza de personas humanas y no en cabeza de sociedades. Como bien sabemos, la mayoría de las inversiones financieras en cabeza de las sociedades o de empresas están grabadas, estuvieron siempre grabadas con el impuesto a las ganancias, con algunas excepciones que vamos a ver a lo largo de la exposición. Por el lado de las empresas, de las sociedades, nos vamos a referir al ajuste impositivo por inflación, que ya está vigente, estuvo vigente durante el año 2019, pero sobre todo a las inequidades que este ajuste por inflación genera. Se generan muchas asimetrías en este ajuste por inflación, con lo cual es importante tomar decisiones de cómo estructurar mis activos y pasivos para de esta forma evitar las distorsiones que pueden perjudicarnos por este ajuste por inflación inequitativo. Bien, es más, podemos llegar a tomar decisiones que potencien estas asimetrías en favor del contribuyente y pasar a tener beneficios fiscales. Bien, ahí nos vamos a referir a distintas herramientas financieras que pueden servir
para protegernos de estas inequidades del ajuste por inflación, algunas en forma parcial, como inversiones en fondos comunes de inversión, acciones, y otras en que realmente me protegen totalmente, como es inversiones en títulos valores de fuente extranjera. Luego nos vamos a referir a bienes personales. Ustedes todos saben que a finales del año pasado hubo un incremento de las alícuotas, y a su vez ese incremento de alícuotas en bienes personales fue agravada para aquellos casos en que hay bienes en el exterior. Y muchas de estas inversiones financieras están en el exterior, ya vamos a analizar en particular, y vamos a analizar las posibilidades de repatriación. Tengamos en cuenta que este incremento de alícuotas para bienes en el exterior se aplicó para el 2019 y también se va a aplicar para el 2020, con lo cual volvemos a analizar, hay que volver a analizar la alternativa de repatriar para bajar la alícuota. Bueno, empezando por las personas humanas. ¿Qué importante cambio trajo la reforma de diciembre pasado? En primer lugar, se deroga el impuesto cedular respecto a los rendimientos. Recordemos que el impuesto cedular apareció a finales del 2017, con vigencia a partir del ejercicio 2018 para personas humanas, y es digamos que se establecieron impuestos cedulares no solo a la actividad financiera, sino también a la actividad inmobiliaria. ¿Bien? Se establecieron distintas categorías de impuestos cedulares, y uno de ellos, no todos, ha sido derogado. ¿Cuál es el que se ha derogado? El impuesto cedular en lo que respecta a rendimientos. ¿Y cuál es el impuesto cedular de los rendimientos? Es el impuesto cedular de los intereses de depósitos a plazo fijo, es el que corresponde a las rentas de títulos valores, siempre de fuente argentina. Cuando hablamos de impuesto cedular, nos estamos refiriendo a impuestos de fuente argentina. ¿Bien? Esta derogación fue a partir del ejercicio 2020, es decir, que por el ejercicio 2019 continuó el impuesto cedular. Pero ya vamos a ver que este impuesto cedular, por el año 2019, prácticamente quedó vacío. ¿Por qué? Porque se reimplantaron exenciones, y parte de esas exenciones contemplaban tributaciones que correspondían por este impuesto cedular. ¿Cuáles son las exenciones que se reimplantaron? Siempre estamos hablando para personas humanas, ¿no? Se reimplantaron viejas exenciones que existieron desde hace mucho tiempo para las obligaciones negociables, para los fondos comunes de inversión y para los fideicomisos financieros. Es decir, esas exenciones que teníamos por leyes específicas que rigieron hasta el 31 de diciembre del 2017, a través de esta ley se reimplantaron, volvieron estas exenciones. ¿Bien? Acá hubo un problema de vigencia, la intención del legislador fue eximir esto para el año 2020, pero por un problema de transcripción en la Cámara de Diputados de lo que había votado la Cámara de Diputados en oportunidad de desagregar un artículo en 3 artículos distintos, omitieron escribir que la vigencia iba a ser para el 2020, con lo cual quedó la vigencia general de la ley, que es a partir de la promulgación de la ley se promulgó el día 23 de diciembre, el impuesto a las ganancias es un impuesto de ejercicio, se interpreta que cuando estamos ante un impuesto de ejercicio, la exención o la gravabilidad, lo que sea, en este caso la exención, aplica para todo el año, y bueno, se generó una serie de discusiones respecto de a partir de cuándo entraban estas exenciones, y es como que luego terminó la AFIP, podremos decir que en forma tácita, aceptó la vigencia del 2019, dado que publicó en su página web y a su vez el aplicativo de AFIP en lo que respecta a los intereses de plazo fijo, los considera exentos. ¿Bien? Con lo cual, el famoso impuesto a los rendimientos para la renta financiera en la práctica rigió nada más que para el año 2018. A su vez se eximen expresamente, a partir del mes de diciembre pasado, los rendimientos de plazos fijos en pesos sin cláusulas de ajuste. Es decir, que ya a partir del año 2019
los intereses de plazo fijo en pesos sin cláusula de ajustes estuvieron exentos. ¿Bien? ¿Qué es lo que van a quedar grabados? Quedan grabados los plazos fijos en moneda extranjera y los plazos fijos con cláusula de ajuste. Durante el periodo 2019, estos plazos fijos había que seguir tributándolo por el impuesto cedular, porque el impuesto cedular se derogó a partir del ejercicio 2020. Y ya en el periodo 2020 vamos a tener que tributar estos plazos fijos en moneda extranjera o estos plazos fijos con cláusula de ajuste, lo vamos a tener que tributar a la escala progresiva, ya no va a estar más dentro del cedular. Pero no nos confundamos, no se derogó la totalidad de los impuestos cedulares. Continúa el impuesto cedular de otros conceptos. ¿A cuáles me refiero? El impuesto cedular para el resultado de enajenación de títulos, valores, bonos y acciones, aunque va a quedar muy poco acá, porque ya vamos a ver que prácticamente la mayoría de estos bonos y acciones, sobre todo los que cotizan en el mercado de valores, están exentos. ¿Bien? Entonces nos van a quedar en este mercado, en este impuesto cedular, aquellos bonos que no coticen, aquellas acciones que no coticen. También continúa el impuesto cedular para los dividendos y utilidades, es decir, con la reforma que rigió a partir del 1 de enero del 2018, y como consecuencia de la reducción de alícuotas en las sociedades, que del 35% se bajó al 30%, se estableció un impuesto a los dividendos o a la distribución de utilidades del 7%, eso continúa, es otro impuesto cedular, y también continúa el impuesto cedular que se corresponde con los resultados de ventas y derechos sobre inmuebles, ¿sí? Que ahí es el 15% del resultado de enajenación de estas ventas de inmuebles o derechos sobre los mismos. Bien, ahora nos vamos a centrar un poquito más en el impuesto cedular que queda, en el caso de enajenación de títulos valores. Siguen grabadas los resultados por ventas de acciones que no coticen, ¿sí? Al 15%, y siguen grabados los demás títulos valores que no coticen. Si son títulos valores que no cotizan en pesos, van a estar grabados al 5%, y si son títulos valores que no cotizan, su resultado de enajenación va a estar grabado al 15%. Hay un caso particular que no se ha modificado con esta última reforma, que es el caso, creo que es interesante, el caso del descuento de cheques, facturas de créditos, etcétera, a través de la negociación secundaria en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué ocurre? Cuando salió el decreto reglamentario a fines del 2018, se definió qué son los demás valores y incorporó a este concepto como demás valores, con lo cual entendemos, sabemos que hay opiniones distintas, pero entendemos que en el caso de descuentos de cheques que se canalicen por el mercado secundario de la bolsa, en nuestra opinión, están alcanzados con el 5%, porque sería un beneficio que obtengo por descontar un valor, por descontar un cheque. Ese cheque entra en la definición de demás valores y como está en pesos, el impuesto va a ser del 5%. Si fuera un pagaré en dólares que se canaliza por esta vía, la tasa del impuesto será el 15%. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque, bueno, creo que está bastante fluido, no sé, Aníbal, en estos momentos, este mercado, ¿no? Sí, todo lo que hace a productos, digamos, de factura de crédito, a cheques, a pagaré, se sigue usando bastante, y es una herramienta de financiamiento para las pymes, y en muchos casos hay que ver que, digamos, si la pyme descuenta el cheque, ¿sí? Y del otro lado el accionista pudiera llegar a comprarlo a ese o a otro cheque, no necesariamente el de su misma pyme, hay una diferencia de tratamiento fiscal muy fuerte, Marcelo, ¿no? O sea, la empresa sigue descontando del impuesto a las ganancias el costo, digamos, que le implica la operación, de la alícuota del 30 más el 7, digamos, mientras que la persona física, con esta aclaración, está muy claro que solamente debería pagar, tanto en el caso de factura como en el caso de cheque, el 5%, y eventualmente en el caso del pagaré, el 15%, aclaremos ahí, de la ganancia medida en dólares, ¿no? Porque la diferencia de cambio debería estar exenta.
Sí, con esto yo quiero dejar en claro que hay opiniones divergentes respecto a esto. Para mí no caben dudas que es el 5%, porque hay que darle el tratamiento de un título de valor. Sé de hay quienes opinan que no, que esto es una operación financiera y lo tratan como si fuera un préstamo. Yo entiendo que no es así, está claro en la ley. Y recientemente está la otra opinión, es como que tenemos 3 bibliotecas, ya no solamente tenemos 2. Hay un tributarista que publicó en RPAR el mes pasado un artículo diciendo que para él esto está exento. No veo por qué, porque es como que le da el tratamiento de título valor, pero no, la norma dice que lo considera de más valores, no a un título valor como si cotizara en la bolsa. Pero bueno, sabemos que en materia impositiva no todo es pacífico y que suele haber este tipo de divergencias. Ahora veamos qué herramientas de planificación fiscal podemos utilizar en cabeza de las personas humanas. Bueno, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que volvieron las exenciones para la renta financiera, porque todo lo que yo invierto en títulos públicos, en obligaciones negociables, lo voy a tener exento, es como que si yo quiero hacer inversiones financieras, lo que tengo que hacer es tratar de hacerla en cabeza de las personas humanas. Por lo cual, si soy socio de una sociedad, y la sociedad tiene disponibilidades, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver de tratar de distribuir dividendos, no hacer la inversión en cabeza de la sociedad, para de esa forma tener menor presión fiscal. Esto es importante, más teniendo en cuenta que hemos tenido una modificación que para muchos ha pasado por alto, y digo que ha pasado por alto por lo siguiente. En diciembre pasado se hizo un nuevo texto ordenado del decreto reglamentario de la ley de ganancias. Pero bajo el título que era un nuevo texto ordenado, muchos pensamos que, bueno, que eran las mismas normas, que lo único que hacía que se ordenaba el texto y que se renumeraban los artículos, como sí ocurrió en el mismo mes respecto de la ley de impuesto a las ganancias. La ley de impuesto a las ganancias también en el mes de diciembre pasado se hizo un reordenamiento y se hizo un nuevo texto legal y cambiaron los números de artículos. ¿Por qué? Porque a través de distintas reformas a través del tiempo se fueron incorporando artículos y era el tercer artículo a continuación del 90, el cuarto artículo a continuación del 90. Entonces, ¿qué hicieron? A través de un decreto reordenaron y pusieron nuevos números. Obviamente que en este texto ordenado de la ley de impuesto a las ganancias no hicieron ninguna modificación porque no podía hacerlo el Poder Ejecutivo, hubiera sido totalmente ilegal. Pero en el reordenamiento del decreto reglamentario del impuesto a las ganancias, se reordenó de la misma forma, pero algunos artículos fueron modificados, algunos a favor del contribuyente y otros en perjuicio del contribuyente. Y acá hay un tema importante, y por eso digo que para muchos pasó desapercibido, que aclaró el decreto reglamentario que si distribuyo utilidades viejas, llamémosle, de antigua data, a los efectos del impuesto de igualación solamente hay que tener en cuenta las utilidades históricas. No sé si todos tendrán presente lo que es el impuesto de igualación. El impuesto de igualación existió para todas las utilidades generadas para los ejercicios cerrados a través de hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2017, era un impuesto que cuando una sociedad distribuía utilidades y esas utilidades no habían sido grabadas en cabeza de la sociedad por distintas razones, en oportunidad de distribuir el dividendo había que retener el 35% sobre esa utilidad. Es decir, lo que no pagó en cabeza de la sociedad pagaba en oportunidad de distribuir utilidades. Cuando vino la reforma, derogó este impuesto de igualación, pero lo derogó a futuro, lo derogó para las nuevas utilidades que se generen, quedando el impuesto vigente para cuando se distribuyan las viejas utilidades. Y vino una gran duda con las utilidades contables que se generaban por el ajuste contable por inflación. Ustedes saben bien que hasta el 31 de diciembre del 2017, los contadores veníamos haciendo los balances en moneda histórica. No veníamos haciendo los balances en moneda constante. La profesión contable tenía una gran deuda con la sociedad porque
los balances podríamos decir que estaban mal hechos, sumábamos peras con manzanas, sumábamos moneda de distinto poder adquisitivo. Entonces, a partir de esos ejercicios, a partir del ejercicio 2018, a nivel contable, se estableció la obligación de reexpresar los estados contables, y no solo de acá en adelante, sino que había que hacer la corrección de las utilidades acumuladas por todo el tiempo en que no se practicó el ajuste por inflación, que fueron nada más ni nada menos que 15 años. Como consecuencia de esto, muchas sociedades, con este ajuste por inflación de inicio, pasaron a tener muchas utilidades que se generaron por el ajuste por inflación. Era la corrección de las utilidades anteriores que estaban mal expuestas en los estados contables. Entonces quedaba la duda, ¿qué pasaba cuando yo distribuyera estas utilidades? ¿Qué iba a pasar? ¿Iba a tener que pagar impuesto de igualación? Bueno, había ciertas opiniones, ciertas controversias, pero esto quedó zanjado ahora porque en forma clara el decreto reglamentario dice que no tengo que pagar sobre impuesto de igualación sobre la reexpresión. Es decir, solamente para el cálculo voy a tener las utilidades, voy a tener que tener en cuenta las utilidades históricas. Con lo cual pasa a ser importante esto de analizar muy bien las utilidades contables que tengo para distribuir, anticuar las mismas y posiblemente pueda distribuir utilidades en muchas sociedades, quizás en otras no, utilidades contables sin pagar impuesto al dividendo, porque el impuesto al dividendo rige para las utilidades que se generen a partir de esta reforma, a partir de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero del 2018, y así todo, aunque tenga que pagar impuesto al dividendo, la retención está del 7%, quizás habría que hacer cálculos. Si la idea es hacer inversiones financieras, quizás también me convenga pagar el 7% en determinados casos y tener libre de impuesto la renta financiera producto de la inversión que haga, ¿no? Marcia, ahí simplemente hago una breve consideración. Si vos tomas una inversión tan simple como el plazo fijo, ¿sí?, que tiene una tasa mínima del 30 y en muchos casos hasta $1.000.000, hoy ya está casi en el 33, vamos a decir del 30. Y vos ves el 30% de impuesto a las ganancias sobre el 30% de rendimiento, te da un 9, ¿sí? Para una empresa, ¿sí? Con lo cual solamente ese impacto, ¿sí?, ya te justificaría. Después tenemos que ver el ajuste por inflación, ahí cómo juega, pero hoy con el diferimiento en 6 periodos sabemos que es muy relativo. Entonces, casi que en menos de un año, ¿sí?, tenés casi no, en menos de un año tenés el impuesto del 7% pagado. La nominalidad hoy de las tasas hace esto que es muy fuerte. Lo mismo simplemente para tener dólares en caja. Con una devaluación del tipo de cambio oficial, que es el que en definitiva valuás los dólares de tan solo un 30%, una persona jurídica, ¿sí?, salvo cosas especiales que vos lo vas a ver más adelante, tiene que pagar por la diferencia de cambio. Nuevamente, el 30% del 30% te da 9. Y ahí no estamos considerando que el día que te lo quieres llevar tenés impuestos de dividendos, con lo cual en la alícuota efectiva al final del día para que el dinero vuelva al accionista sigue siendo un 35, con la amenaza latente de que si viene una reforma impositiva te puedan poner el 35 más el 10 de dividendos como rigió hasta 2014-2015, ¿no? Sí, es correcto, y lamentablemente, ya lo vamos a ver cuando veamos un poquito más adelante el ajuste impositivo por inflación, todo esto se produce porque tenemos un ajuste por inflación totalmente imperfecto. Si el ajuste fuera perfecto, o no nos tiremos a tanto, fuera como fue en la otra época, en la década de los 90, finales de los 80, cuando, perdón, hasta principios de los 90, sería totalmente distinto porque el ajuste impositivo por inflación podría corregir todas estas inequidades. Bien, otro tema que tenemos que analizar es la posibilidad, si la sociedad necesita dinero, préstamos de los socios a la sociedad. Estos préstamos, si lo hacemos en moneda extranjera o con cláusula de ajuste, en cabeza de la persona humana, no está alcanzada ni la actualización ni la diferencia de cotización de la moneda,
pero en cabeza de la sociedad esto es perfectamente deducible. Por supuesto que para esto tenemos que tener muy en cuenta las limitaciones que existe para personas vinculadas. Hay un límite a la deducibilidad de intereses de vinculados, que eso está contemplado en la ley después de la reforma del 2018, pero esto tiene un límite que es hasta el 30% de la utilidad antes de intereses y amortizaciones, o la suma de 1 millón de pesos, el monto que sea mayor. Pero hay un tema importante, que ahora que está rigiendo el ajuste impositivo por inflación, las diferencias de cambio y las actualizaciones no se tienen en cuenta para el límite. Es decir, el tema del 30% sería para el interés puro. ¿Bien? Y es importante tener en cuenta que si bien muchas veces la sociedad, el fisco, ha ido en contra, sobre todo cuando era préstamos entre socios y la sociedad, cuando eran abusivos, cuando, digamos, sociedades infracapitalizadas, hay que tener en cuenta que ha salido un fallo en diciembre pasado, el día 23 de diciembre pasado, Transportadora de Energía, un fallo de la Corte, en el cual le terminó dando la razón al contribuyente, una empresa local cuyo accionista prácticamente total, mayoritario, por un 99%, era una sociedad del exterior, en que la sociedad del exterior le prestaba plata, y bueno, y deducía todos los costos de ese préstamo, las diferencias de cotización de la moneda y los intereses, y había perdido esta empresa en primera instancia, en segunda instancia, y a nivel corte lo revirtió. El fisco apelaba al criterio de la realidad económica, decía que esto era capital propio, que no era un verdadero préstamo, y la Corte no hizo lugar a ello, dijo que primaba el principio de legalidad, que estaba claro que estaba debidamente formalizadas las operaciones de mutuo dinerarios entre el accionista y la sociedad, con lo cual creemos que esto, bien instrumentado, no debería tener problemas. ¿Bien? Bueno, y otra de las herramientas de planificación fiscal que tenemos que tener en cuenta es el descuento de cheques, pagaré y demás valores mediante la negociación secundaria en la bolsa, como bien vos decías, Aníbal, hace un rato, que más si tenemos en cuenta que en cabeza de la persona humana está alcanzado con el 5%, pasa a ser una ventaja importante. Perdón, pero ahí me decían, ¿te acordás el nombre del caso que mencionamos recién, que revirtió la Corte de los préstamos de Transportadora de Energía? Es un fallo del día 23 de diciembre. La verdad que vale la pena, sobre todo para los que están acá concurriendo a esta charla y están más del lado tributario, no pueden dejar de leer ese fallo, porque realmente es un fallo que pone las cosas en su lugar y le pone un límite al principio de realidad económica, y hace hincapié en que el principio de realidad económica es cuando yo hago algo que no es lo habitual para ese tipo de operaciones, pero acá hay una operación de préstamo debidamente instrumentada desde el exterior por parte del accionista con la sociedad local. ¿Bien? En todo caso, mis contactos están, creo, en la última diapositiva, se los puedo enviar ese fallo, creo que es un fallo importante. Pero lo van a encontrar porque todos los medios especializados en materia tributaria, en la revista Repar, en impuestos, en todos hay comentarios de este fallo. En cada una de estas revistas hay 2 o 3 comentarios de este fallo. Es como que creo que va a ser un fallo bisagra en lo que hace a realidad económica, bueno, más aún ahora, que muchos habrán escuchado, con esta norma, esta resolución general que salió la semana pasada, en que quieren poner la lupa sobre las planificaciones tributarias, sobre las planificaciones tributarias y el efecto nocivo que pudiera tener las planificaciones tributarias, ¿no? Hago un detalle ahí, simplemente como una especie de resumen. Entonces, lo mencionábamos al principio, es muy importante tener en cuenta hoy la posibilidad de distribuir dividendos viejos, ¿sí? O sea, ya generados, porque no hay impuesto de igualación,
si son anteriores a la reforma, ni siquiera pagarías el 7, eventualmente pagas el 7, y hay rumores de que eso se puede elevar al 10%, más allá de aumentar la alícuota de ganancias, ¿sí? Está dentro de lo que se podría estar negociando con el FMI. Está el tema de, bueno, mencionamos también, la diferencia de tratamiento de la persona física con respecto a la sociedad. Entonces, la diferencia en las alícuotas que se imponen, digamos, cuando una sociedad invierte, ¿sí? Se puede llegar a compensar en parte si es dinero prestado por el socio, aprovechando alguna de estas posibilidades que vos ya mencionabas. Lo que queda muy claro es que todo esto, cuando se hace, tiene que ser realmente bien instrumentado, ¿sí? Tienen que estar eventualmente los contratos, tiene que haber el movimiento real. No puede ser simplemente un artilugio contable, sino hay que darle todo el, digamos, todo el marco de legalidad para que ante el eventual ataque de esa situación vos tengan las pruebas necesarias para mostrar que efectivamente hubo un préstamo, efectivamente que ese préstamo fue en moneda extranjera por el tema del ajuste, o que fue un préstamo de títulos, como lo hemos visto muchas veces, ¿sí? Y que no es un préstamo de dinero, un alquiler de títulos, o sea, instrumentarlo de manera de que todo aquello que hace a mostrar la existencia de esa situación se pueda comprobar y tenga ordenado a la hora de poder defender de un eventual ataque estratégico. Bien, clarísimo. Bueno, ahora vamos a pasar a las modificaciones en sociedades y empresas, y nos tenemos que centrar en el ajuste impositivo por inflación. Nosotros tuvimos a finales de los 70, en los 80 y hasta que salió la ley de convertibilidad, un ajuste impositivo por inflación. Ese ajuste por inflación nunca fue derogado de la ley de impuesto a las ganancias. Lo que se hizo a principios de los 90, quizás me estoy equivocando los años, pero no, sí, a principios de los 90, lo que se hizo fue congelar el índice, pero siempre estuvo en el texto de la ley de impuesto a las ganancias el procedimiento de ajuste por inflación. Este procedimiento de ajuste impositivo por inflación dista del contable. El contable, todos los que tienen conocimiento de esto, sabrán muy bien que el cálculo se hace a través de los rubros no monetarios, es decir, se reexpresan los rubros no monetarios y a través de los rubros no monetarios se calcula lo que se ganó o lo que se perdió por la inflación. Ese es el ajuste por inflación contable. El impositivo tiene otro mecanismo que lleva, podríamos decir, aproximadamente a un resultado parecido. ¿Por qué? Porque en vez de calcularse a través de los no monetarios, se calcula a través de los monetarios, ¿bien? Es decir, de aquellos que están expuestos a la inflación. Al principio, en finales de los años 70, apareció con una versión muy limitada, se fijaba en la foto, lo que hoy se conoce como el ajuste estático, la foto que tenía al inicio del ejercicio, me los clasificaba entre los expuestos a la inflación y los no expuestos. En vez de llamarle monetario y no monetario, la ley de impuestos a las ganancias le llama computable y no computable. Computable para el ajuste por inflación quiere decir que está expuesto a la inflación. Y dentro de esos rubros monetarios o expuestos impositivamente a la inflación, técnicamente computable, tenemos las disponibilidades, los créditos, los títulos públicos, las obligaciones negociables y los bienes de cambio. Acá hay una diferencia con el contable, porque en el contable los bienes de cambio se los consideran no monetarios, pero es fácil entender por qué a los bienes de cambio la ley lo considera computable a los efectos del ajuste por inflación, porque toda diferencia de valor de Estado, tributo, impuesto a las ganancias, porque hay que computarlo a valor de costo a los bienes de cambio, entonces impositivamente está expuesto a la inflación. ¿Bien? Por el lado del pasivo computable, es decir, expuesto a la inflación, tenemos en líneas generales, y para no entrar en detalles, todas las deudas. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace esta foto? Esta foto de inicio de ejercicio se fija cuáles son los activos computables y cuáles son los pasivos computables, me saca un capital computable, es decir, expuesto a la inflación,
Y eso es lo que se denomina ajuste estático. Si el activo computable es mayor al pasivo computable, está claro que estoy perdiendo por inflación. ¿Por qué? Porque mis activos están perdiendo valor. Son más los activos que pierden valor que los pasivos que pierden valor. Entonces, durante muchos años se corregía impositivamente el capital computable al inicio por el coeficiente del año y ese era todo el ajuste por inflación que había. Luego eso se mejora porque, claro, eso era lógico y era razonable en la medida que el contribuyente, que la sociedad no hubiera cambiado su estructura patrimonial de inicio. Entonces, luego eso se modifica por lo que se llama el ajuste por inflación dinámico, que corrige las variaciones de esa estructura patrimonial al inicio y que no me voy a poner a explicarlo porque no es el objetivo de esta charla. Pero lo importante es que de esa forma el fisco calculaba en finales de los 70 y fundamentalmente durante los 80 la ganancia o pérdida por inflación. El problema es que ahora se aplica ese mismo mecanismo, pero con una corrección que se hizo, que ya se había hecho parcialmente en la reforma del 2018 y ahora se acentuó más. En vez de permitirme computar la pérdida o la ganancia que me genera este ajuste por inflación completamente en el ejercicio, me lo hacen dividir. Ahora, lo que tenemos vigente es en 6 ejercicios. Es decir, si yo tengo pérdida por inflación y tengo 10 millones de pesos de pérdida por inflación, no voy a poder computar los 10 millones como pérdida de este ejercicio. Solamente voy a poder computar un sexto de los 10 millones y los otros 5 sextos restantes, año por año, en 5 años, a valores históricos. Con lo cual, parece una burla, pero la norma que me corrige la inflación pasa a estar afectada nuevamente por la inflación. Porque aparte del diferimiento y el valor del dinero a través del tiempo, tengo el deterioro por inflación de estas 5 cuotas. Y yo hice un ejemplo práctico, que la verdad el ejemplo me he quedado atrasado con los porcentajes, porque esto lo hice por una charla que dimos acá mismo, por allá por febrero, creo que fue, o principio de marzo de este año. Yo había calculado que si a la inflación en los 5 años que quedan es 40% el primer año, 35% el año siguiente, 30% el siguiente, así fui bajando de a 5%, que creo que me he quedado corto, en términos reales, en vez de computarme el 100%, me voy a terminar computando un 54%, con lo cual el ajuste por inflación pasa a ser una mentira, pasa a ser algo sumamente parcial. Pero no nos confundamos, hay gente que se perjudica con esto y hay gente que se beneficia, porque el ajuste por inflación me puede generar ganancia o me puede generar pérdida. Todo depende cómo tenga mis activos y mis pasivos expuestos a la inflación. ¿Bien? Entonces, si yo estoy en el caso de una sociedad que tiene más pasivos que activos expuestos a la inflación, obviamente está ganando por la inflación porque se le están licuando sus pasivos, ¿bien? Y pasa a ser un importante beneficio esta forma de tributar, porque eso que tendría que agregar a la base imponible, lo voy a agregar en cuotas y a valores históricos, y va a hacer que mi tasa efectiva del impuesto no sea el 30% y capaz que termine siendo el 22, el 18, el 21, me voy a beneficiar. Pero por otro lado, aquel fulano que tiene su exposición a la inflación distinto y tendría que computar una pérdida por inflación, se está perjudicando totalmente. ¿Y qué hace el que se perjudica? Y el que se perjudica tiene 2 opciones. O liquidar el impuesto sin diferir el ajuste por inflación, como muchos lo han hecho. Hay jurisprudencia local de acá de Córdoba. Tenemos en Córdoba el caso de Bodegas Esmeralda, que tenemos un fallo de la Cámara Federal de Córdoba de febrero de este año, que fue ratificado por la Corte a nivel cautelar, algo que es importante, pero claro, tengo que litigar, no muchos quieren litigar, sabemos que si litigamos nos compramos una fiscalización seguro, bueno, y tengo otras alternativas para aquel que no quiera litigar. ¿Y cuáles son las alternativas? Bueno, creo que las alternativas es el objetivo principal de esta charla.
es tratar de modificar a futuro mi exposición a la inflación, tratando de utilizar distintas herramientas, entre las cuales tenemos las herramientas financieras. Y antes de pasar a las herramientas financieras, repasemos, aunque ya lo dijimos, pero para tenerlo claro. Yo sé que todos mis activos están financiados por capital propio o por capital de terceros. Yo acá en el ejemplo puse que tengo 100 pesos de activo, de los cuales computable, es decir, expuesto a la inflación, es decir, que me van a generar pérdida por la inflación, tengo 50 pesos y no computable 50. Y eso yo lo puedo financiar de dos formas, o con capital propio o con capital de terceros. Y vamos a ver que cuanto más lo financie con capital de terceros y menos con capital propio, mejor parado voy a estar frente a este ajuste por inflación inequitativo. Porque si el ajuste por inflación fuera equitativo, no tendríamos que hacer ningún cálculo y daría lo mismo que financie con capital propio o con capital de tercero. ¿Bien? Entonces, en este ejemplo, yo tengo un capital expuesto a la inflación de 30 pesos y me voy a perjudicar porque el ajuste por inflación me lo va a corregir, pero me lo va a corregir eso en 6 cuotas. Esa pérdida por exposición a la inflación la voy a incorporar en los impuestos, pero en 6 cuotas y a valores históricos. Interrumpo un segundo, profe. Un segundo nomás. A ver, entonces, que esto es muy importante. Hay dos alternativas que vos podés manejar y que de alguna manera vos te lo venías mencionando. Para bajar algunos activos, ¿sí? Que aparte tienen el tratamiento de impuesto a las ganancias, que no es beneficioso en la persona jurídica, vos se lo podrías pasar a la persona física. Y como por ahí la empresa necesita esos activos, ¿sí? Para su normal desenvolvimiento, en realidad lo que podrías hacer es volverlos a la empresa, pero a través de un pasivo. Es decir, más allá de que vos le permitas a la empresa seguir haciendo las actividades normales y habituales, si vos cambias la estructura de financiamiento, bajando patrimonio neto y aumentando pasivo, logras un gran ahorro por el tema del tratamiento impositivo. Y aparte, si te sacas estos dividendos, como mencionábamos antes, ¿sí? El tratamiento de las inversiones en la persona física es en general mucho más beneficioso, por lo menos lo de ganancias. Puede haber alguna particularidad en bienes personales que también lo vamos a ver. Entonces, eso como resumidas cuentas, más allá de los ejemplos que vamos a empezar a ver, es tenerlo presente. Acá la idea no es modificar la actividad normal de la empresa, que la podrá seguir haciendo sin ningún tipo de inconveniente, sino buscar una estructura patrimonial eficiente. Cuando damos clases decimos, che, en teoría la empresa no debería tener en un mercado perfecto eficiencia por financiar por capital propio o por capital de terceros. Bueno, la realidad es que ningún mercado perfecto, están los impuestos y hay otra serie de ventajas y desventajas, y en la Argentina mucho más. Entonces, hay ventajas muy fuertes por el lado del tratamiento impositivo para cambiar la estructura patrimonial. Ni hablar cuando vos tenés hoy, o tenías hasta hace poco, posibilidad de acceder a financiamiento a tasas del 24, ¿sí? Hoy quizás ese umbral de tasas se levantó al 30, aparece la LIP como de vuelta en la cancha, van a empezar a ver publicidades ya de bancos con plazo de 42 meses, 6 de gracia, tasa fija al 30%. No es que el banco sea bueno, salió una regulación del central que les obliga a prestar de vuelta, como en su momento el 15. Y como vos bien dijiste, con la proyección de inflación, que en tu caso fue muy benévola, yo creo que el central te contrataría para poner la REM sin ningún lugar a dudas. Hoy la mayoría de los analistas están pensando en inflaciones de piso para el año que viene. En el presupuesto estaba contemplado el 30, con lo cual sabemos que ya ahí es mentiroso, y hoy por hoy la situación se deterioró mucho más con respecto a lo que estaba, a la situación que estaba hace 2 meses atrás. Ni los analistas más prudentes dan inflaciones por debajo del 40-50%. Ergo, aparte del efecto impositivo, tenés el efecto real hoy de que en general la tasa de interés es negativa. Entonces, la conjunción de ambos, la eficiencia fiscal y la eficiencia financiera, obligan a por lo menos tenerlo presente. Después cada uno evaluará su situación particular. Sí, y quiero, para que no haya dudas, quiero agregar algo más, Aníbal,
que así no tengan los socios posibilidad de prestarle, lo mismo vamos a ver que endeudándome con terceros y realizando determinadas inversiones financieras, que es lo que vamos a ver ahora, puedo llegar a tener importantes beneficios fiscales. Y bueno, entremos a ver qué inversiones financieras puedo hacer que no estén expuestas a esta inequidad del ajuste por inflación. Bien, es como que tengo que buscar inversiones financieras que no integren el activo computable. Y entre esas inversiones financieras tenemos las acciones, los CDR, los fondos comunes de inversión. ¿Y qué característica tiene impositivamente esto? Como característica principal es que su costo, vamos al caso de los fondos comunes de inversión, el tratamiento es igual para todos. Su costo se actualiza, estamos hablando siempre en cabeza de sociedades y empresas, ¿no? Por el índice de precios al consumidor, pero podemos decir que se actualiza parcialmente. ¿Por qué se actualiza parcialmente? Porque, a ver, hasta el año 2018, inclusive, que esto estaba vigente, se actualizaba totalmente el Fondo Común de Inversión desde la adquisición hasta el momento del rescate y siempre para las adquisiciones posteriores al 1 de enero del 2018, ¿no? Ahora, al estar operativo el ajuste impositivo por inflación, hay un mecanismo que se genera sin querer, porque claro, el ajuste por inflación no fue hecho en su comienzo, allá en la década del 80, cuando se incorpora el dinámico, no fue hecho para cortar en 6 pedazos, era para tratarlo todo en un solo ejercicio. Entonces, hay un mecanismo que podríamos decir que si no se dividiera por 6 es correcto, es perfecto, que es el siguiente. Cuando yo tengo un fondo común de inversión, acciones o inmuebles, ¿sí? Y yo los vendo, yo tengo que actualizarlo, pero no hasta el momento de la venta, sino hasta el cierre del ejercicio anterior a la venta. Si estoy hablando de un fondo común de inversión, será hasta el cierre del ejercicio anterior al rescate. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento del cierre del ejercicio anterior, se debe incorporar dentro del activo computable ese activo que he vendido durante el ejercicio, se incorpora a valores actualizados hasta el cierre del ejercicio anterior. Es decir, una parte me reconoce la inflación por el ajuste por inflación estático y otra parte me reconoce el costo por la reexpresión del costo. Bien, ya lo vamos a ver en un ejemplo porque esto cuesta entenderlo, ¿no? Entonces, y ya vamos a ver que esto me lleva a que si estoy haciendo inversiones financieras tenga que elegir en qué momento me conviene rescatar el fondo común de inversión para no perderme parte de esta actualización. O dicho de otra forma, para que parte de esta actualización vaya al ajuste por inflación que se divide en 6 cuotas. ¿Bien? Aparte tengo una ventaja adicional en este tipo de inversiones que voy a tributar en el ejercicio en que se rescate el fondo, que se vendan las acciones. Esa es una de las herramientas financieras que podemos utilizar. Fondos comunes de inversión, acciones, etc. La otra inversión, que esta es una protección total, ya no es parcial. En el anterior dijimos parcial porque depende cuando haga el rescate o la venta, voy a perder una porción. Este otro es total, que es inversiones en títulos valores de fuente extranjera. Vamos a hablar de los dos, vamos a ver algunos ejemplos y van a ver cómo cambian los impuestos tomando decisiones planificadas y acertadas y uniendo lo tributario con lo financiero, que es fundamental. Hoy no puedo hacer el análisis financiero solamente sin enlazarlo con lo tributario. Vamos a un caso de que suscribo un fondo común de inversión en el mes de julio del 2019 con 100.000 pesos. Ese fondo lo rescato en diciembre de 2020. Para ponerle más condimento, vamos a hacer de cuenta que lo rescato el día 28 de diciembre del 2020. Cuando rescato el fondo, el valor que obtengo por el rescate son 173.000 pesos. Es decir, he obtenido 73.000 pesos
a valores nominales como rendimiento financiero. Hemos tenido una inflación entre julio del 2019 a diciembre del 2019 del 22,95%. Esa es la inflación correcta. He puesto una inflación para todo el 2020 estimada del 40%. Y a su vez, la inflación del julio del 2019 a diciembre del 2020, es decir, de punta a punta, del 72,13%, que es acumular la inflación del 22,25 más la del 40 me da 72,13. Si yo quiero saber cuánto fue mi ganancia en moneda constante, como si estuviera haciendo un cálculo contable, bueno, es muy simple. Yo a los 100.000, cuando le aplique a mi costo, lo ajuste por la inflación de punta a punta, me va a dar que mi costo fue 172.130 y que tuve una ganancia de 870 pesos. Quiero aclararles que yo ex profeso busqué un rendimiento del fondo pequeño para que se viera el efecto que quiero mostrar de cómo inciden los aspectos tributarios. Ahora vamos a liquidar los impuestos y veamos cuál fue la ganancia impositiva que tendría en ese ejercicio 2020 por haber invertido en un fondo común de inversión en julio del 2019 y rescatarlo el día 28 de diciembre del 2020. Que de verdad le digo que no es buena esa fecha que elegí para rescate. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo tengo que el rescate son 173.000. Las normas, si van a ver todas las normas de ajuste por inflación, me hace ajustar el costo hasta el cierre del ejercicio anterior al momento en que se produce el evento rescate, con lo cual tengo que aplicar la inflación de 22,95, con lo cual mi costo va a ser positivo, va a ser 122.950. Pero, claro, tengo que hacer el ajuste por inflación dinámico, que esto me da un ajuste. En realidad no es dinámico, perdón, ahí tengo el de estático, en realidad es 122.950 por el 40%, ¿sí? Eso me va a dar un monto de ajuste por inflación que cuando lo divida en 6 cuotas solamente me voy a poder computar 8.197 pesos de pérdida por inflación. Y el resto, los 40.983, que es una pérdida por ajuste por inflación y que me la dejan computar, me la van a dejar computar en 5 cuotas anuales a valores históricos. Es decir, yo voy a tener que salir a pagar impuestos por un rendimiento financiero que ustedes ven prácticamente no tuve, prácticamente quedé hecho, porque por esta distorsión que se genera por el ajuste impositivo por inflación. Y ahora paso a tomar la decisión correcta. ¿Qué hago? Paso a hacer un rescate eficiente, un rescate planificado tributariamente. En vez de rescatarlo el día 28 de diciembre, lo rescato el día 2 de enero. Nada, pasé las fiestas y lo rescato. Podríamos decir que el rendimiento fue el mismo, yo no he corregido los números a propósito. He hecho de cuenta como que durante las fiestas de fin de año no hubo crecimiento financiero de ese fondo común de inversión, y me da que mi ganancia en moneda constante es la misma. Le agregué una inflación del mes de enero del 2021, que lo tengo que tener en cuenta para hacer el cálculo, que es el 2,5, puse esa inflación de enero del 2021, y voy ahora a liquidar los impuestos luego de tomar esta decisión, y me da que me rescate 173.000 pesos, mi costo ajustado, como es hasta el cierre del ejercicio anterior, me lo estoy tomando todo, estoy tomando 172.130. A su vez, voy a tener un ajuste por inflación dinámico muy bajito, que va a venir, que lo estoy robando, digamos, en este caso, porque yo lo saqué el día 2 de enero, hablando mal, ¿no? Lo retiré el 2 de enero, pero voy a tener un pequeño ajuste por inflación de 717 pesos, voy a tener una ganancia impositiva de 153 pesos. Claro, ¿esto cuándo lo pago? Esto lo pago en el ejercicio, por el ejercicio 2021, ¿sí? Hay una pérdida por inflación que se difiere, que es por la parte de enero, pero mínima. ¿Y qué es lo importante? Que acá hemos tenido una sustancial disminución de la ganancia imponible,
hemos diferido un año el pago del impuesto, que en este ejemplo ustedes dirán, bueno, es lo de menos el diferimiento un año, claro, pero si tengo una ganancia financiera importante, pasa a ser importantísimo diferir un año, y acá podrán ver la diferencia entre un caso y otro caso. Entonces, si yo planifico mis inversiones y elijo el momento en el cual rescatar el fondo común de inversión o vender las acciones, puedo tener un cambio significativo a nivel tributario. No estoy haciendo nada ilegal, estoy en vez de rescatando el día 28 de diciembre, estoy rescatando el 2 de enero. Como ustedes verán, hay asimetrías muy profundas en esta norma, en este ajuste por inflación, y no puede ser que cambie la manifestación de capacidad contributiva de una sociedad que tenga idéntico movimiento a otra sociedad porque una retire el día 28 de diciembre el Fondo Común de Inversión y otra la retire el 2 de enero siguiente, 4 días después. Pero muchos de ustedes me dirán, bueno, claro, todo esto es muy lindo desde el punto de vista teórico, pero yo durante el año necesito fondos y yo necesito ir rescatando porque tengo problemas, tengo que pagar el IVA, porque tengo esto, porque tengo el otro. Bueno, bárbaro. Y ahora pasemos a la diapositiva siguiente. ¿Por qué no seguimos pensando, amalgamando estos conceptos de lo financiero y lo tributario y dejemos el fondo, no hagamos rescates parciales del fondo y complementemos esto, las necesidades de fondo, con endeudamiento? Y van a ver cómo esto cambia mejorando sustancialmente. ¿Qué estoy haciendo? La misma operación de antes la estoy complementando con una caución bursátil. Lo vamos a ver a Aníbal, vamos al mercado, creo que ponemos en garantía el mismo fondo común de inversión que tenemos y tomamos fondos del mercado, nos endeudamos con el mercado y vamos a ver qué pasa con los impuestos. Lo importante, puedo solucionar mis problemas financieros, ¿sí? de corto plazo que tenía, para no tener que hacer un rescate parcial del fondo, y veamos los números, y yo trabajé con determinados supuestos para hacer que esto sea más didáctico, que sea entendible fácilmente. Yo hice de cuenta de que necesité en distintos momentos del tiempo tomar asistencia financiera por un promedio del 50% de mi inversión original. Fui salomónico, a ver, en un mes más, en otro mes menos. Yo supuse que necesité tomar en promedio la mitad de ese fondo, vía cauciones bursátiles. Supuse también, por una cuestión didáctica, y para que me facilitara los cálculos, porque si no esto es muy complejo, que la tasa de inflación, de financiación, perdón, es igual a la tasa de inflación. ¿Bien? Un supuesto. Obviamente son supuestos, pero que no están tan alejados de la realidad. ¿Bien? Y acá viene el tema importantísimo y la importante asimetría que se da en esto y donde viene el beneficio fiscal, que estos intereses los voy a poder deducir impositivamente y no lo tengo que dividir en 6 cuotas. No tengo que dividirlo en 6 cuotas como el ajuste por inflación. Lo puedo deducir impositivamente en el ejercicio en que se devenguen. Es decir, lo voy a poder deducir antes de que tenga que tributar sobre el fondo, seguramente si rescato el año siguiente. Bueno, hagamos la liquidación impositiva a ver qué nos da. El resultado impositivo va a ser, el rescate lo hice en el 2021, el 2 de enero del 2021, el rescate es el mismo, el costo estoy tomando el mismo costo, ¿sí? Pueden ir a la diapositiva pasada y ver el costo, pero claro, ahora tuve un costo de financiamiento por ese supuesto que yo hice, que fue el 50% de lo que me generó el fondo, hice ese cálculo, 36.065 pesos tuve de costo de financiamiento. Y eso lo puedo deducir a medida que se fue devengando. Es decir, ya estaba todo devengado ese financiamiento al día 31 de diciembre del 20, un ejercicio anterior al que voy a tener que tributar el impuesto. Tengo una incidencia del ajuste por inflación que divido por 6, son 6.000 pesos, y me da que tengo una pérdida impositiva por esta operación del periodo de 30.000 pesos. Pérdida que la voy a poder compensar con otras ganancias que tenga, con lo cual voy a pagar menos impuestos. Obviamente que esto que me estoy ahorrando en este momento, que como verán más abajo equivale al 9% de mi inversión original, en este ejemplo,
o al 5% del valor final de la inversión, que no es poca cosa, lo voy a tener que devolver vía el ajuste impositivo por inflación, pero lo devuelvo en 5 cuotas a valores históricos. Ustedes verán la diferencia abismal que tengo entre la primera diapositiva, la segunda y la tercera. Todo por elegir los momentos y definir financieramente la acción acertada y que esté ligada con lo impositivo. No sé si hay alguna acotación que vos querés hacer, Aníbal, respecto de esto. Simplemente, a ver, más allá del ejemplo puntual, esto es absolutamente posible y real, ¿sí? O sea, no hay ninguna dificultad en hacerlo. Al final del día implica que en vez de utilizar mis excedentes transitorios para entrar y salir de un fondo común de inversión, simplemente tengo que usar eso, digamos, puedo colocar ese excedente, que no es excedente en realidad, puedo colocar una parte, ¿sí?, del flujo de caja que vaya teniendo la compañía en un fondo y utilizar ese mismo fondo u otro activo como garantía de un crédito, ¿sí? Al final del día es un poco lo que hablábamos antes, estoy invirtiendo en un activo no computable, ¿sí?, para el cálculo del impuesto y para el tema fiscal, ¿sí?, por esta posibilidad que tenemos de tratamiento especial, casi asimilable al de una persona física, digo porque va por lo percibido en el caso del fondo y no por lo devengado. Recién voy a tener la obligación de pagar impuestos cuando rescate el fondo, mientras que los intereses, ¿sí?, que yo voy generando, los pague o no los pague, van por lo devengado y se computan en el ejercicio que se van generando. Entonces, en el tiempo estoy logrando dos efectos: un diferimiento impositivo de la ganancia del fondo, pero además estoy pagando solamente por la ganancia del fondo que supere a la inflación, porque estoy actualizando el valor de costo del fondo, ¿sí?, por el IPC hasta el cierre del ejercicio fiscal en aquel que no lo rescate. Si hoy consideramos que la mayoría de los fondos a mediano y largo plazo te están dando una rentabilidad que supera un par de puntos la inflación y que puedo conseguir financiamiento de manera eficiente a un par de puntos por debajo de la inflación, tengo una ganancia financiera. Pero si le agrego, ¿sí?, la diferencia de tratamiento fiscal con la nominalidad que tenemos en la Argentina, eso es muy fuerte. A ver, si yo me ahorrara el 30% de 5%, está bien. A ver, en el mundo hoy matan por el 1,5%. Pero si yo me ahorro el 30% de tasas del 40% o del 50%, que es la nominalidad de Argentina hoy, estamos hablando que puedo sacar una rentabilidad del 15%, ¿sí? Estoy usando el 30 y no el 35%, simplemente por una cuestión de ahorro fiscal. Está bien, en esta maroma que estamos viviendo, pues es 15%, no es el 15% en pesos, es el 15% en dólares. ¿Por qué? Porque yo puedo haber canalizado esa ganancia a dólares a lo largo del periodo y en definitiva estoy ganando en moneda real, ¿sí?, una suma simplemente por una cuestión de eficiencia. Acá no estamos asumiendo riesgos de decir, bueno, mira, sabes que compré acciones de Banco Galicia y subió, o compré Bitcoin y me fue bien. No, estamos diciendo, pará, coloco, ¿sí?, en un instrumento tema 0, tema 1, ¿sí?, que tiene un devengamiento de tasa o un comportamiento de tasa bastante predecible, y contra eso tomo un financiamiento. Pusimos el ejemplo de caución, pero hay un montón de otras alternativas, quizás incluso más eficientes. Entonces, esto es cuestión de sentarse y ver, y no simplemente usar el fondo, que está muy bueno, pero si vos lo complementas de esta manera, el beneficio es tremendamente superior, ¿sí?, y lográs de alguna manera morigerar los efectos negativos que te da el no ajuste de impuesto a las ganancias, ¿sí?, y la presión impositiva general que tenés hoy sobre las empresas. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a algo que todavía es mejor, podremos decir, que es invertir en títulos valores de fuente extranjera. Acá puedo invertir en títulos públicos, bonos, cualquier título valor de fuente extranjera, es decir, que el emisor sea un sujeto del exterior, una empresa o un estado del exterior.
Acá hubo una modificación importante que pasó desapercibida. Esa modificación vino a través de la Ley de Sinceramiento Fiscal allá el día 22 de julio del 2016. La Ley de Sinceramiento Fiscal no solo estableció el sinceramiento fiscal, que en su momento fue un éxito, que hoy muchos están arrepentidos de haber sincerado, bueno, todo lo que ya conocemos, sino que también reformó algunos artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, sobre todo lo que estaba vinculado con inversiones en el exterior. La verdad que la redacción no fue de lo más claro, daba lugar, se modificaron artículos de la ley, luego hubo artículos cuando salió el decreto reglamentario que tuvieron algunos toques y no quedó del todo claro y había opiniones divergentes y podríamos decir que en un primer momento pasó desapercibido. Todo esto salió a la palestra o pasó a tomar estado público cuando por allá por el mes de mayo del 2019 un tributarista muy conocido, Marcelo Corti, hijo de un tributarista más conocido todavía, Aristide Corti, que ya falleció, publica un artículo en el diario La Nación en donde demuestra que es más negocio invertir en títulos valores de fuente extranjera que en títulos valores de fuente argentina, que es más negocio desde el punto de vista fiscal, que se paga mucho menos impuestos tributando, invirtiendo en títulos del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo, que en títulos argentinos. Bueno, al principio hubo mucha discusión a nivel doctrinario entre colegas, hubo varias consultas a la AFIP, consultas que la AFIP esquivaba las respuestas, para decir verdad. Una primera consulta le dicen, si yo tengo una inversión en el exterior, tengo que pagar sobre moneda dura. ¿Por qué? Porque ¿qué estableció la Ley de Sinceramiento Fiscal? Estableció, y estaba muy claro, en el mensaje de elevación del proyecto. Ahí está la clave, ahí está qué es lo que quiso hacer el legislador en ese momento al modificar esos artículos. En el mensaje de elevación fue muy claro. Lo que quiso hacer es que si alguien invertía en el exterior, cuando tributara impuesto a las ganancias, tenía que tributar sobre la ganancia en moneda dura. Es decir, si yo invertía en Estados Unidos y compraba un inmueble o compraba un título valor en dólares, en Argentina iba a tener que pagar impuestos a las ganancias sobre lo que ganara en dólares, no a valores nominales. ¿Bien? Bueno, yo les dije que hubo en distintas reuniones de espacio de diálogo, se llama ahora, de cámaras empresarias con el fisco. Primero le hacen una pregunta y le dicen, ¿cómo se interpreta esto? ¿Tengo que pagar en moneda dura o no? Por una inversión financiera en el exterior, la AFIP primero contesta esquivando la respuesta y dice, no, si usted tiene un plazo fijo en un banco del exterior, tiene que pagar sobre la diferencia de cotización de la moneda. Le vuelven en otra reunión posterior, le vuelven a hacer la pregunta, pero bien direccionada, en donde le dicen en forma tajante, no, yo me estoy refiriendo a una inversión en un título valor de fuente extranjera, y no le quedó más remedio a la AFIP que contestar, aceptar las modificaciones que se habían hecho, y en el espacio de diálogo con cámaras empresarias del día 3 de octubre del 2019, ustedes van a tener en otra diapositiva posterior un link para poder acceder a todo esto que les estoy diciendo yo, a los artículos de doctrina que les estoy diciendo. Ahí quedó claro, y la AFIP lo aceptó, que se tributa sobre moneda dura. ¿Y por qué es esto? ¿Y esto es lógico o no es lógico? Sí, claro que es lógico. ¿Y por qué es lógico? Porque las inversiones en el exterior no entran en el ajuste impositivo por inflación. ¿Por qué no entran? ¿Por qué no es computable en el ajuste? Nunca se trató. Por algo que en su momento, cuando se diseñó, década del 70 y década del 80, el ajuste impositivo por inflación, que continúa hasta el día de hoy, Argentina no tributaba por renta de fuente extranjera. Argentina tributaba como el tributo Uruguay, que tantas noticias hay, tributaba en esa época por el criterio de la fuente.
tributaba solamente por las ganancias que las empresas tenían en Argentina. Y si tenía una ganancia fuera de Argentina, no tenía que tributar, entonces no tenía por qué incorporar en la corrección del ajuste impositivo por inflación, no tenía por qué incorporar a una inversión financiera del exterior. Está excluido. Entonces tiene total congruencia. Esto es perfectamente lógico. Entonces también es lógico que yo tenga que tributar sobre la ganancia en moneda dura. Entonces yo perfectamente, bueno, después hubo otros autores que se expresaron sobre esto, podríamos decir ya con el diario del lunes, después que la AFIP lo aceptó, ahí también van a poder acceder ustedes al link de una nota que en ámbito financiero Martín Caranta llega a la misma conclusión, pero la clave de todo está en el artículo 74 de la Ley de Sinceramiento Fiscal, que modifica lo que hoy es el artículo 129 y 149 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Y esto a qué me lleva? Ahora vayamos a la fase práctica, que yo puedo invertir, por ejemplo, en bonos del Tesoro de Estados Unidos, una sociedad invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos, puedo utilizar esto como resguardo de valor de la sociedad, es decir, porque es como tener dólares, bien, no voy a tener que pagar sobre la diferencia de valor del dólar, tengo el mejor ajuste impositivo por inflación que pueda pedir, porque tengamos presente que si el ajuste por inflación fuera perfecto, no se dividiera por 6, a mí, y ya volviendo a lo local, a mí el ajuste por inflación me tendría que corregir toda distorsión, pero claro, si el tipo de cambio sube 5 veces más o 2 veces más o un 20% más que el índice inflacionario, no hay forma que se me arregle. De esta forma yo quedo resguardado en dólares y no tengo que pagar diferencia por la diferencia de cotización de la moneda y solamente voy a pagar cuando liquide esos títulos y en la oportunidad de liquidar esos títulos sobre la ganancia en moneda dura, por el interés o la diferencia de valor en la venta que haya realmente ganado. ¿Bien? ¿Cómo dice textualmente la norma? Textualmente la norma dice que yo tengo que tomar el tipo de cambio del momento de la venta para aplicarlo a mi costo. Es decir, a lo que me costó en dólares, tengo que tomar el tipo de cambio del día de la venta. Esa es la forma mediante la cual me hacen actualizar el costo. ¿Bien? Pero claro, ustedes me dirán, bueno, pero yo puedo tener necesidades financieras. Bueno, pero volvemos a lo anterior. Si tenemos necesidades financieras, puedo acceder, no sé, ahí Aníbal es el que sabe, a distintos medios financieros para obtener fondos, usar como garantía este título valor y de lo que el dinero que toman, no sé si voy a cauciones, si voy a descuento de cheques o la herramienta financiera que tome, los intereses van a ser deducibles impositivamente para la sociedad y en el ejercicio en el cual se vengaron, con lo cual se genera otra simetría, se genera otra ventaja impositiva muy similar a lo que vimos antes, y si bien esto lo voy a tener que devolver vía el ajuste por inflación impositivo, es en 6 cuotas y a valores históricos. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Está claro? Nuevamente, como mencionábamos antes, siempre tenés líneas que te permiten usar estos activos financieros como garantía. En detalle, digamos, cuando vos vas a un banco, como general el sistema financiero, te va a evaluar la capacidad de repago y va a analizar tu balance, etcétera, etcétera. Cuando vos vas al mercado de capitales, en algunas líneas, como puede ser la caución o como puede ser el descuento de cheque de pago diferido garantizado, o en algunas SGR, si vos tenés un activo líquido, ¿sí? Ya está, no hay otro análisis. Digamos, lo que te van a prestar, por así decirlo, ¿sí? Es la garantía que cubra tu activo líquido. Entonces, es muy fácil poder usar, ¿sí? Estos activos en garantía. Y si vos complementas con que por ahí esto viene también con dinero o con un título que el socio le prestó a la empresa, o con dinero que el socio le prestó a la empresa y la empresa lo pone en un título de estas características que no está, que no devenga ganancia imponible, digamos, por esta particular situación, y lo complementas con financiamiento, de vuelta, podés tener tu empresa trabajando, podés no vender dólares, tengo un negocio, pero un negocio en pesos.
Hoy yo no sé si con la evolución del dólar ese negocio que en pesos es muy rentable, si yo vendo los dólares, capaz que no me sirve. Bueno, no vendo los dólares. Es más, podés colocarlos con este nivel de exenciones, ¿sí? Y de esta forma lograr el doble efecto. Hacer el negocio que estás planificando, lograr una eficiencia financiera y lograr eficiencia fiscal. Entonces, es por ahí no descubrir la pólvora, sino unir diferentes elementos que surgen, digamos, del análisis tanto financiero como fiscal y de la conjunción de inversión y financiamiento. Por ahí hay algo que en la Argentina no estamos acostumbrados a pensar, pero que en el mundo lo usan hace mucho. Todas las empresas del mundo tienen excedentes y deben plata. ¿Sí? ¿Por qué? Por diferentes motivos, algunos de índole netamente financiera, pero también fiscal, porque hay diferentes tratamientos a las inversiones de corto plazo y largo plazo, y hay diferentes tratamientos impositivos a los diferentes activos y situaciones. Así que ténganlo presente, esto es muy importante, lo destacaste vos y lo mencionamos al principio de la charla. Hoy no podés evaluar una herramienta financiera sin saber lo que implica fiscalmente y viceversa. En muchos casos, más allá de la contabilidad creativa, digamos, donde muchos contadores expresan su fase artística, entiendo que el estudio pormenorizado de este tipo de situaciones, como las que estamos viendo, permite, usando herramientas, bajar la presión impositiva o por lo menos morigerarla para aliviar la situación puntual que tenemos hoy de altísima inflación que no se corrige por el uso, el uso parcial del ajuste económico. Bueno, ahora pasamos a otro impuesto, el impuesto a los bienes personales. Estamos hablando de las personas humanas. La reforma pasada, todos lo sabemos, la alícuota máxima del impuesto para bienes en el país me la elevó del 0,25, que estábamos el año pasado. Bueno, hubo una reforma intermedia que la llevó al 0,75, pero terminó siendo el 1,25%, a su vez agravada para bienes en el exterior al 2,25%. Pero esta norma tenía y tiene, porque esto se aplicó para el 2019 y también se va a aplicar para el 2020, una zanahoria. La zanahoria es que si procedo a repatriar determinado porcentaje de activos financieros que tengo en el exterior, esa sobrealícuota para bienes del exterior no se aplica. ¿Bien? Bueno, según la ley, si yo traigo el 5% de todos mis activos en el exterior, voy a tener el ahorro para los activos financieros, ¿sí? Según el decreto ya cambia un poco el texto y da a entender que es para todos los activos del exterior y de la misma forma la resolución. Yo la verdad no conozco quién haya repatriado. ¿Por qué? Porque la verdad que había mucha gente interesada, el ahorro era importante cuando salió la ley, pero claro, después empezó, había tiempo hasta el 31 de marzo, entramos en un marco de desconfianza muy grande y a su vez el dólar financiero, el dólar que se maneja a través de la bolsa, distinto al dólar oficial, empezó a subir, a subir, a subir, llegó la pandemia, prorrogaron un mes más, en vez de el plazo para repatriar hasta el 31 de marzo, lo prorrogaron hasta el 30 de abril. Pero yo, la verdad, de mis clientes y en general no conozco quién haya repatriado todo como producto de la desconfianza. ¿Por qué? Porque eso es, ese capital que tengo que repatriar debía estar hasta el 31 de diciembre del 2020 y para el año que viene voy a tener que repatriar entre el 1 de enero y el 31 de marzo y va a tener que estar hasta el 31 de diciembre del 2021, hasta fin de año, en determinadas inversiones que la gente no le genera confianza, ¿no? Pero antes de ver el tema del destino del fondo repatriado, primero veamos cómo tenemos que hacer el cálculo, qué se consideran bienes en el país y qué se consideran bienes en el exterior. Esto no está en esta reforma, sino que estuvo siempre en la ley de bienes personales. En el caso de los títulos valores, se entiende que se consideran situados en el país los títulos públicos emitidos por el Estado Nacional, provincial y municipal, y las obligaciones negociables argentinas. Es decir,
no importa dónde estén depositados estos títulos valores, por más que los tenga depositados en Suiza, los tenga depositados en Estados Unidos o en el país que sea, lo importante es saber quién es el emisor. Si el emisor es un fulano de Argentina, ya sea el Estado argentino en sus 3 niveles o una sociedad argentina, eso se considera bienes del país. Por otro lado, se consideran bienes en el exterior, en el caso de los financieros, los emitidos fuera del país. ¿Bien? Entonces, esto lo tenemos que tener en claro para saber sobre qué calculamos este 5%, que es el porcentaje que me obligan a repatriar. Si vamos a ser un poquito más finos, si tenemos ADR, ¿qué son los ADR? Son certificados certificados emitidos en el exterior que contienen acciones argentinas. Entendemos que son argentinas, a pesar que el ADR está emitido en el exterior, aunque por prudencia, cuando hacían cálculos, muchos los computaban como si fueran extranjeros. Bien. Si tenemos CDR, el CDR es lo mismo al revés. Si yo tengo un certificado local argentino que contiene acciones extranjeras, entendemos que ahí estamos con títulos valores de fuente extranjera, con lo cual no debería tenerlos en cuenta para el cálculo de la repatriación. Quizás ahora, este año, vuelve a tomar vigencia el tema de la repatriación, no sé, veremos, creo que va a pasar por una cuestión de confianza más que todo. De todas maneras, a ver, de todos los detalles ahí, la repatriación recién se decide después del 31 de diciembre. Normalmente este año, si no me equivoco, prospera hasta el 31 de marzo y después se prorrogó por la pandemia, con lo cual seguramente tendremos tiempo para ver qué pasa. 2 detalles, digamos, al respecto. A todas luces, parecería que repatriar, si bien, como bien decís, casi nadie lo hizo, podría ser eficiente, dado que cuando vos calculás la plata que traes contra lo que de alguna manera te ahorras, ajustado por riesgo, la verdad que hay que evaluarlo, pero parecería ser interesante. Fundamentalmente, decir, mirá, para repatriar, simplemente mando un poco más y después traigo algo de lo que mandé de más. O sea, podrías encontrarle una vuelta que no afectara esencialmente tu cartera. Sí hay que destacar algo que por ahí no se tiene muy en cuenta. Bienes personales tiene una alícuota teórica y una alícuota real. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando vos, partiendo de la base que los inmuebles normalmente están subvaluados y los activos financieros en dólares especialmente, se calcula el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial de cierre no llegaba a 60 pesos. No comparemos con hoy, que obviamente el dólar está más caro, pero a la fecha del pago del impuesto, si no me equivoco, estaba a niveles de cerca de entre 130, 120, 140 pesos el contado con liqui. ¿Qué quiere decir? Que si vos trajiste plata para pagar esos impuestos, la alícuota real, ¿sí? Por lo menos esos activos financieros en dólares, era la mitad. ¿Sí? Ya sea del 1,20 del 0,6 o del 2,25 el 1 y pico. ¿Sí? Si a eso le sumás, vamos a ver qué pasa acá a fin de año, la caída de renta financiera, la caída del impuesto celular, digamos, de renta financiera, y vos tenés un título, ¿sí? Que te devengó, como la mayoría de los corporativos, que van a terminar, esperemos, en niveles parecidos a los del principio de año, quizás un poco más abajo, pero que vas a cobrar una renta, y que esa renta antes te daba a pagar el 15%, y hoy en principio vas a pagar 0, porque se hacen obligaciones negociables. Si lo que vos ganaste era un 6%, ¿sí? Hubieras tenido que pagar, ¿sí? Cerca del 1% de impuestos. ¿Sí? Hoy paga 0. Con lo cual, el efecto total, ¿sí? de todas las reformas que se hicieron, cuando vos vas a términos prácticos, no te aumentó la carga fiscal sobre los activos financieros. En muchos casos, si hubiera habido, digamos, un resultado positivo, o sea, si los títulos públicos argentinos hubieran subido, si la ON hubieran subido y demás, es más, sería mucho menor la carga fiscal actual a la carga fiscal del año pasado.
Pero bueno, hay que tener, hay que ver, ¿sí? De estructurar estrategias, ¿sí? Que te permitan aprovechar esas diferencias y por lo menos tenerlas presentes, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hago para mis dólares? No los voy a vender a 60 al banco, tampoco necesariamente los tengo que vender en el mercado informal, los puedo vender en un mercado formal, ¿sí? Pero a un precio que lo justifique. ¿Sí? Hoy por hoy, si vos tenés dólares en el exterior, los podés vender inclusive casi 10, 12 pesos más caros que el dólar MEP por la diferencia que hay con el contado con liquidación. Hay que usar las herramientas financieras que existen hoy porque son muy significativos. Los números en Argentina alcanzan diferencias enormes. En el mundo la gente se mata por el 0,5%, y acá a veces tenemos diferencias de 5 a 10% entre una cotización y otra, que a veces las pasamos por alto. Entonces, si ponemos toda la información y usamos las diferentes piezas, independientemente del resultado financiero propio de la inversión, podemos lograr eficientizar, ¿sí? El uso de los recursos, tanto en la persona jurídica como en la persona física, tanto por impuesto de ganancias como por bienes personales. Bueno, ¿y por qué hubo tan poco interés en repatriar? Porque el producido de la repatriación se puede destinar a la venta en el mercado único de cambios, nadie lo va a hacer, imposible con la brecha que hoy tenemos, a inversiones en fideicomisos de inversión productiva, que no sé si habrán salido, no he escuchado nada, o a suscripciones en fondos comunes de inversión que cumplan determinados requisitos específicos para esto. Pero creo que no salió nada. No sé, Aníbal, si vos estás al tanto. Pero la realidad, bueno, también en el mercado único de cambio, Artala, pues obviamente no se hizo, ahí se implicaba una pérdida gravosa, digamos, dado el tamaño de la brecha. Esos fideicomisos de inversión productiva recién ahora se están empezando a regular, no hubo en la realidad. Sí se aprobaron algunos fondos, muy poquitos, y en la práctica esos fondos terminaron poniendo la plata en caja de ahorro. O sea, casi que la única alternativa que hubo fue dejarle la plata en caja de ahorro. Si vos terminás al 31 de diciembre sin un corralito, que esperemos que eso sea así, sería una locura, ¿sí? Que digamos, se vuelva a atentar contra los depósitos privados, va a terminar siendo una muy buena alternativa. De acá a marzo del año que viene, o sea, pasado el 31 de diciembre y hasta marzo, si no cambia nada de lo que está previsto, habrá que evaluar nuevamente si esta alternativa, insisto, con que vos si querías tener 100 afuera, termines a fin de año con 105 y eventualmente después traigas los 5, seguís teniendo los 100 afuera y le puedes buscar lo bueno. Pero bueno, habrá que ver cómo queda. Estos son los links, ¿verdad? Las notas que Sí, bueno, en esta diapositiva están los artículos de opinión respecto de las inversiones de fuente extranjera y lo de espacio de diálogo. En teoría, no sé, yo no he probado, no sé si se los han enviado todavía o no, la presentación a la gente que está asistiendo, pero haciendo clic en cada uno de esos links van a poder acceder a esos artículos. Bueno, y en definitiva eso es todo lo que tengo, no tengo nada más. Estoy a disposición de las preguntas que quieran realizar, con todo gusto. Dale, por favor, todos aquellos que tengan alguna consulta la escriben en el chat y la vamos trasladando. En general, las que me han hecho llegar, la mayoría ha sido contestada a lo largo de la charla. Quedan 2 o 3 que por ahí no son directas a esta charla, pero te las hago llegar mientras damos tiempo a alguno que transmita alguna más. Vos conocés el tema de las SGR y el aporte que hace una empresa o una persona física de SGR para tener una desgravación de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Cuando retorna ese dinero a la persona, está el retorno de ese aporte y después el retorno del rendimiento de ese aporte. El rendimiento del aporte, ¿está grabado, está exento? ¿Cómo es tu posición al respecto? A ver, el rendimiento está grabado. La verdad no lo he analizado para las personas humanas, lo he analizado para empresas, porque los casos que he tenido han sido todos de empresas. En el caso de empresas, el rendimiento del fondo, ese no está desgrabado de ganancia. La desgravación y el negocio del aporte es el aporte original, que me permite deducirlo de la base imponible como si fuera un gasto. Tengo un ahorro importantísimo.
sobre el impuesto, eso también impacta sobre los anticipos siguientes, pero no el rendimiento está grabado. No sé, tendría que hacer un análisis puntual respecto a la persona humana, pero me parece que está grabado, no sé. En empresas seguro. Te dejo la inquietud respecto de la persona humana. En el tema de, a ver, con este tratamiento de los cheques y ese otro que decía la ley, la caución bursátil, ¿sí? O el pase, pero no el de los bancos que charlamos el otro día. A nivel de la empresa, obviamente están grabados, pero a nivel de la persona humana, eso iría de qué manera, entender, eso va a alícuota general de cada uno, eso va con el impuesto regular. Bueno, me imagino por qué la pregunta. Siempre entendimos, o por lo menos yo lo entendía así, hablando con colegas que están en el tema, que la caución no es otra cosa que un préstamo con garantía de títulos. ¿Bien? Entonces siempre entendimos que eso estaba alcanzado por el impuesto a las ganancias y en la persona humana por la escala progresiva, el impuesto clásico. Pero seguramente la pregunta debe venir porque, no me acuerdo si a principios de este mes o a finales del mes pasado, en el Repar salió una nota de un autor que él interpreta que estas cauciones están exentas, hace determinado tipo de argumentos, y bueno, yo la verdad no comparto ese criterio, no entiendo, las asocia con las operaciones de pase, bueno, es otra cosa. Y sí, efectivamente, en la ley de impuesto a las ganancias establece que las operaciones de pase tendrán un tratamiento igual que el de un plazo fijo, y si estamos hablando de pesos, el plazo fijo en las personas humanas está exento, en una operación de pase estaría exento. Pero una caución bursátil, yo entiendo de que está grabada, está grabado a alícuota progresiva, a pesar de que hay un artículo que salió en el Repar a principios de este mes o finales del mes pasado, en donde hay un autor que entiende que esto está exento. ¿Bien? Esto no va a cedular, esto va a la alícuota de cada uno. Y es más, vienen reteniendo, es decir, yo he liquidado este año, años anteriores, y he podido observar que los que tienen rendimientos por cauciones bursátiles le retienen impuesto a la ganancia. No. Es más, a mí no me convencieron los argumentos, pero bueno, como dije en un momento al principio de esta charla, en materia impositiva hay muchas cuestiones opinables y en muchos puntos no nos vamos a poner de acuerdo. Bien, creo que ya está contestada, pero por ahí por otra cosa. Más allá de que vos tengas un bono del Tesoro americano en una cuenta de Estados Unidos o custodiada, en realidad está también afuera de Argentina a través de una cuenta local, o vos tengas una obligación negociable de Pan American Energy, que es una empresa argentina, en una cuenta de afuera custodiada en un agente local. El activo para bienes personales y para eventualmente impuesto a las ganancias paga por el activo, más allá de si la custodia está en un agente de Argentina o en un agente extranjero. Claro, la ley de bienes personales siempre fue claro, esto no es nuevo. Tengo que ver dónde está el emisor. Si el emisor del título valor está en el exterior, el emisor es un título del exterior. Si el emisor está en Argentina, vamos a un bono argentino que lo tengo depositado en un banco de Suiza, no tengo que pagar, está exento y es argentino. Ok. Y para el cálculo de repatriación, vos decís, che, si tengo $100, 50 invertido en activos argentinos, por más que lo tenga en Suiza, en el cálculo de repatriación, eso lo excluyo, va sobre los 50. Y no hay discusiones en eso, o por lo menos yo no he escuchado discusiones, es pacífico que es así. Bien. Dos preguntas que quizás son un poquito más arduas para abordar en esta charla, pero si no te dejo la inquietud y la podemos abordar en otra. Hoy vos tenés una diferencia enorme entre el dólar financiero, el dólar MEP y el dólar oficial. Si una empresa va y compra dólar MEP y después lo tiene que evaluar, claramente el dólar oficial, claramente existe una pérdida contable, ¿sí? por esa situación. E inclusive después, eventualmente, si esos dólares se distribuyen, también hay una cuestión de cómo impacta el impuesto a los dividendos sobre esos dólares distribuidos. Dos preguntas en una. El quebranto, digamos, producido por la compra de esos dólares, ¿es específico, es general, se puede deducir? ¿En qué caso? La segunda, si esos dólares después,
entre comillas, lo distribuís, más allá de que sea de inmediato o dilatado en el tiempo, ¿el 7% se calcula sobre el valor del dólar oficial o sobre el valor del dólar bolsa que te costaron esos dólares? Bien, muy bien las preguntas, sobre todo la primera, porque es la pregunta del momento. Estamos hablando de personas jurídicas. Cuando voy y hago la operación de compra de dólares, porque yo voy con 100 no sé cuánto hoy, con 190 pesos, 180, mucho. voy con mucho y me dan un dólar. Y ese dólar a nivel oficial está, no sé, a 80, supongamos. Y al otro día cierro el ejercicio. ¿Y qué hago? Bueno, de esto hay 3 opiniones. Yo estoy creo que es la mayoritaria, la que me parece a mí la adecuada. Hay una vieja opinión del fisco que creo que hoy no es relevante, que se expuso a través de una circular, que no recuerdo el número, en la administración del gobierno anterior, que le buscó la vuelta para decir que esta pérdida era una pérdida no vinculada a actividades grabadas y que esta pérdida era no deducible. ¿Bien? La verdad que no conozco a nadie que haya entendido ese razonamiento. Estaba claro de que no querían que hicieran esta deducción impositiva. Sé que muchas empresas hicieron la deducción, tomaron la pérdida, pero tengamos en cuenta algo. En aquella oportunidad no estaba el quebranto específico para la venta de bonos. Había quebranto específico únicamente para venta de acciones. Entonces no quedaba atrapada en esa figura. Con lo cual, después no se habló nunca más, no conozco gente que lo hayan fiscalizado, la verdad no sé qué pasó. Hoy yo creo que eso es una pérdida, porque tengo un dólar oficial, tengo que tomarlo al valor oficial, esa es mi opinión, creo que es la opinión de la mayoría. Esa diferencia es una pérdida, pero es un quebranto específico, porque en la reforma de la 27430, la reforma de Macri, digamos, se incorporó como quebranto específico el resultado de venta producto de bonos. ¿Bien? Por supuesto, ¿qué significa quebranto específico? Que no lo puedo compensar con otras pérdidas de la sociedad, que lo voy a tener que guardar para compensarlo con pérdidas de igual naturaleza. Perdón, con ganancias de igual naturaleza. Y hay otra opinión que también hay cierta gente... Perdón, te detengo antes de esa opinión. En esa ganancia de igual naturaleza, suponete que yo tengo una colocación en LEVAX, que son bonos, o en LECAP, se llaman ahora, o en lo que sea. O tengo, más allá de este tratamiento particular que hablamos de fondos de inversión, un fondo de inversión que normalmente tiene como subyacente activos financieros, en los cuales puede haber bonos, prototipos y demás. ¿La puedo compensar con cualquier ganancia financiera de esa índole o tiene que ser una compra de un bono, digamos, no, algo muy similar? Si bien esto no está especificado, entendemos que sea financiero, que sea bono, no importa que sea el mismo bono, puede ser otro bono, puede ser un fondo común de inversión, entiendo yo, pero es una opinión mía, que tiene que ser de la misma naturaleza, no idéntica naturaleza, ¿sí? No, aparte habla de naturaleza, no habla del mismo bono, se entiende que la operación es inversa. Cuando haga la operación... Invertí en acciones, ¿sí? Y gané por las acciones, pero luego a la vez compré dólar bolsa y tengo una pérdida. ¿Esa ganancia por acciones la puedo machar contra la pérdida por los bonos? No sé, tendría que ver, creo que están juntas, tendría que... A ver, muchas de estas cosas hay que volver a leer la ley con esto en mente, y la verdad que tendría que ir a leer la ley a ver si está en el mismo punto, ambos puntos o no. Si están en distintos renglones, en distintos párrafos, no, y si están en el mismo, sí. Es decir, requiere un ejercicio que me van a saber disculpar que no le voy a poder responder todo lo que me pregunten, pero bueno, es así. La tercera posición que te interrumpí. La tercera posición, que hay gente que opina que en realidad, basándose en realidad económica, y que yo en realidad no estoy haciendo una operación con títulos, yo estoy haciendo una operación de compra de dólares, y que la operación con títulos es el camino necesario, único que tengo para llegar a los dólares, ¿sí? Hasta ahí viene muy bien fundamentada, y basándome en el principio de realidad económica, yo estoy comprando dólares, no es una pérdida por venta de títulos. A mi juicio, que hay cierta opinión en ese sentido,
A mi juicio, eso tiene un punto muy débil. ¿Por qué? Porque si voy a defender esa posición de que no es una pérdida por título y que lo que yo estoy haciendo es comprando dólares, yo debería evaluar mis dólares al valor que me están costando y no al oficial. Entonces, es como que cuando me conviene estoy en realidad económica y me olvido de la realidad económica para evaluar los títulos al cierre. ¿Bien? Hay opiniones en ese sentido también, pero no sé, yo entiendo que la mayoritaria es esta, de que es un quebranto específico. Y en el caso de impuestos a los dividendos, No, en el caso de impuestos a los dividendos, está claro, de la misma forma que yo evalúo los dólares al cambio oficial, cuando distribuyo dividendos en dólares, con la moneda en dólares, ¿no? No puedo hacer una ficción de esto, no puedo decir, te distribuyo dividendos $100 y te doy los pesos equivalentes. No, es decir, entiendo que se toma el oficial, Marce, hemos evacuado todas las preguntas y creo que la exposición ha sido muy clara. A todos los presentes les vamos a hacer llegar, que se han cargado su mail en el formulario de inscripción, les vamos a hacer llegar la presentación. Por ahí, Marce, lo que te voy a pedir antes de mandarla es poner el título de esta causa que mencionaste, que salió en el Tribunal de Córdoba y que fue referendada por la Corte por el tema de la protección del préstamo de los socios a la sociedad. Y sí, es a nivel corte, no es de Córdoba, es una causa que está en la corte. Hasta si querés te puedo mandar el fallo y se los envías a cada uno de los asistentes. Esta vez ahora ponemos el nombre y el número de fallos. Listo, lo incorporamos. Ningún problema. Y bueno, a todos los participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos contar con ustedes en algún otro evento. Y Marce, como siempre, más que claro, y muchísimas gracias por todo. Están los datos de contacto de Marcelo Badra, también se lo vamos a enviar en la última hoja de la presentación, para que quien tenga alguna necesidad puntual le pueda mandar un mail o llamar por teléfono directo. Muchas gracias a vos, Aníbal, por la invitación y a los asistentes por la paciencia, porque no es fácil arrancar el día hablando de estos temas que por ahí son bastante complejos o densos. Pero son arduos y estamos tratando de, dentro de lo posible, bajar o eficientizar la carga tributaria. Peor sería cuando fuera el revés. Así que dentro de todo, ojalá que se vayan con un panorama de posibles buenas noticias usando herramientas que están a disposición y son relativamente necesarias. Hasta la próxima. Bárbaro, chao, gracias a todos.